vamos a dedicar esta cápsula a explicar nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación que se crearon en virtud de la reforma constitucional del 6 de junio del 2011. Con motivo de esta gran reforma constitucional de amparo, pues se creó, a partir de lo que dispone el nuevo artículo 94 de la Constitución, los plenos de circuito. Los plenos de circuito tienen tres funciones importantísimas en materia de jurisprudencia. Primero, resolver las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados del mismo circuito y misma especialidad. Y aquí es importante comentar que cuando los tribunales colegiados de un circuito determinado no están especializados, entonces es un solo pleno de circuito el que resuelve las contradicciones de tesis entre esos tribunales colegiados. Cuando en un circuito están especializados los tribunales colegiados, pues se establece, se forma, se integra un pleno de circuito por cada una de las especialidades, por cada una de las materias. La segunda función muy importante, de la cual hablaremos en una cápsula posterior, en la que intervienen los plenos de circuito, es en el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Y otra función muy importante, que quizá en la práctica es la que ha tenido el propósito que ha cumplido con la finalidad que tuvo el Poder Revisor de la Constitución de ser un verdadero filtro para la labor de la Suprema Corte, es participar en el procedimiento de sustitución de jurisprudencia. La base constitucional que encontramos en el artículo 94 de la Constitución establece que va a ser los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal los que establecerán la integración, el funcionamiento, el número y la especialidad de los tribunales, de los plenos de circuito. Y así ha sido el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se ha modificado en varias ocasiones, el que ha establecido la naturaleza e integración de los plenos de circuito, así como su domicilio, su lugar de sesión, cómo deben de realizarse las sesiones, su quórum y su asistencia, de las votaciones y el engrose, de los asuntos de su conocimiento, del sistema electrónico que se lleva en los plenos y, en concreto, cuánto y cómo es que participan en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el procedimiento que se lleva para la elaboración y publicación de las tesis. De la misma manera, establece cómo se llevan los libros electrónicos, los expedientes que se llevan, etc. Aquí es importante comentar que este acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, en términos generales, podemos decir que ha establecido estas reglas para la integración de los plenos de circuito. Ya adelantábamos que cuando en uno de los 32 circuitos en los que está repartida la República Mexicana no están especializados los tribunales colegiados, será un solo pleno de circuito el que realice estas tres funciones importantísimas que veíamos, de participar en la resolución de contradicción de tesis, participar en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y en el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia. Cuando los tribunales colegiados están semi-especializados, es decir, que tienen dos materias, por ejemplo, administrativo y laboral, penal y civil, o administrativo y penal, pues también existe la misma regla. Será un solo pleno de circuito el que funcionará en ese circuito. Afortunadamente, y gracias a que en la mayor parte de los circuitos en los que se divide la República Mexicana, los tribunales colegiados de circuito ya están especializados, se establece un pleno de circuito por cada especialidad. Es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, donde hay un pleno de circuito por cada una de las materias. Un pleno de circuito administrativo, otro civil, otro penal y otro laboral. ¿Cuántos integrantes tiene el pleno de circuito? Pues también el Acuerdo General establece estas bases generales
y va a depender del número de tribunales colegiados que forman ese pleno de circuito o ese pleno de circuito del que dependen esos tribunales colegiados. Si se trata exclusivamente de 2 tribunales colegiados sometidos, vamos a utilizar esta palabra, por un pleno de circuito, la totalidad de los magistrados que forman esos 2 tribunales colegiados de circuito participan en el pleno de circuito. Si son más de 2 tribunales colegiados, pues cada uno de los tribunales colegiados al que pertenece ese pleno designará un integrante para participar en el pleno de circuito. Y esto hace desde luego que la integración de los plenos de circuito pues sea muy diferente en cada uno de los circuitos judiciales en los que se distribuye o se deriva precisamente la República Mexicana. Vamos a platicar que cuando hay una contradicción de tesis, cuando hay 2 resoluciones contradictorias entre tribunales colegiados del mismo circuito y especialidad, en el caso de que estén especializados, y cuando no están especializados, que sean del mismo circuito, va a ser el pleno de circuito correspondiente el que resuelva esa contradicción de tesis. La denuncia se formula ante el pleno de circuito. El pleno de circuito, su presidente, que también es un sistema rotativo para designar al presidente, su presidente acuerda la admisión de esa contradicción de tesis y la turna a alguno de los magistrados que integran el pleno de circuito, quien formula el proyecto de resolución. El proyecto de resolución se sube al sistema electrónico de plenos de circuito y se fija una sesión para resolver esa contradicción de tesis. Sobre el tema de la contradicción de tesis, la propia existencia de los plenos de circuito ha generado problemas que han hecho que la regla general que dice que las contradicciones de tesis se formulan entre órganos del mismo nivel, pues ya no sea completamente cierta. Digamos que es un primer acercamiento a cómo se plantea una contradicción de tesis. Aquí, para entender qué órgano va a resolver una contradicción de tesis, tenemos que recordar que con anterioridad a esta reforma constitucional de 2011, todas las contradicciones de tesis las resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea trabajando en pleno o en salas, dependiendo de la especialidad de la contradicción de tesis. Si en este momento se plantea una contradicción de tesis entre un tribunal colegiado de un circuito y el pleno de circuito de otro circuito, quien debe conocer la contradicción de tesis es la Suprema Corte. Cuando hay contradicción de tesis entre plenos de circuito, lógicamente la contradicción de tesis la resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O también ha pasado casos como el siguiente, donde un tribunal colegiado de una materia no comparte el criterio de un pleno de circuito, del mismo circuito, pero de diferente especialidad. Entonces, finalmente, esto lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que la idea del poder constituyente de darle facultades a los plenos de circuito para resolver las contradicciones de tesis, pues estaba en la lógica de delegar en los plenos de circuito pues parte de las funciones de la Suprema Corte. Desafortunadamente, por los sistemas informáticos, pues lo cierto es que cuando se trata de legislación nacional, pues las contradicciones de tesis normalmente son nacionales y en un momento dado terminan resolviéndose en la Suprema Corte. Entonces, para evitar los grandes problemas que se generarían a partir de que un pleno de circuito resolviera una contradicción de tesis sobre legislación nacional en un sentido y que después se planteara otra contradicción de tesis entre ese pleno de circuito y otro pleno de circuito, o entre ese pleno de circuito y otro tribunal colegiado, pues es que se tomó una determinación por parte de la Suprema Corte de que en el momento en que el presidente de un pleno de circuito radica una contradicción de tesis, se gira un oficio a la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis
para que informe si sobre ese tema hay una contradicción de tesis nacional. Y si hay ese caso de que haya una contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte, pues finalmente se espera a que se resuelva por parte de la Suprema Corte esa contradicción de tesis y evitar ese conflicto que finalmente va en contra de la seguridad jurídica. En una cápsula posterior hablaremos también de la participación que tienen, la importante participación que tienen los plenos de circuito en una labor de supervisión de que se hayan cumplido los requisitos para que solicitarle a la Corte una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y finalmente los plenos de circuito participan, y creo que aquí es donde sí se está cumpliendo el objetivo, en el procedimiento de sustitución de jurisprudencia. La sustitución de jurisprudencia es reconocida ya en la nueva ley de amparo como uno de los mecanismos de formación, junto con el sistema de reiteración y el sistema de unificación. La idea de sustitución creo que es más feliz, es más gráfica que el sistema como se designaba a este sistema en la ley anterior, que se hablaba de modificación de la jurisprudencia. Aquí una tesis obligatoria es sustituida por otra obligatoria. Por eso es un procedimiento ad hoc, es un procedimiento blindado en el que participan exclusivamente magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte. Una vez que se ha resuelto un caso concreto por parte de un tribunal colegiado, lo resuelve con base en una jurisprudencia, puede solicitar al pleno de circuito que a su vez éste le solicite a la Corte la sustitución de una jurisprudencia que se hubiera establecido. También esta posibilidad, desde luego, está prevista para la jurisprudencia de los plenos de circuito. Es decir, un tribunal colegiado resuelve un asunto con base en una jurisprudencia y este va a ser el caso concreto que le permite a la Corte, a través del pleno de circuito o al pleno de circuito, pedir la sustitución de la jurisprudencia. En el caso de la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte o de las salas de la Suprema Corte, pues la solicitud la puede hacer el órgano colegiado, es decir, el tribunal colegiado integrado por sus 3 magistrados o uno de los magistrados de ese tribunal colegiado, le pide al pleno que inicie ese procedimiento de sustitución de jurisprudencia. Se establece como requisito que se haya resuelto un caso concreto aplicando esa jurisprudencia. Eso es bien importante. Con motivo de ese caso concreto se pide la sustitución de jurisprudencia. El pleno de circuito, y aquí es donde tiene esa labor de ser un filtro de la labor de la Suprema Corte, el pleno de circuito pues va a revisar los requisitos formales, que la solicitud venga de parte legitimada, que haya sido uno de los magistrados, pero además que se haya resuelto un caso concreto donde se haya aplicado esa jurisprudencia. Pero quizá lo más importante es que la mayoría de los integrantes de ese pleno de circuito tienen que compartir las razones por las cuales se le va a pedir a la Corte que se sustituya la jurisprudencia. Creo que es muy importante y de mucha relevancia jurídica que un pleno de circuito ya haya aprobado por mayoría que se le pida a la Corte que sustituya una jurisprudencia. Hay razones atendibles para que la Suprema Corte haga una nueva reflexión de su jurisprudencia y la sustituya por otra. La misma situación puede acontecer en el caso de la jurisprudencia del pleno de circuito, pero aquí es el pleno de circuito el que por sí mismo determina si sustituye o no su jurisprudencia.